lo tradujo a centímetros, a yardas. Digo, no, ese no me conviene. Siempre ustedes deben estar acostumbrados 5 codos, 100 codos, 20 codos, porque todo está basado en los números que Dios nos ha dado para poder entender correctamente la Escritura. Amén. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay números, ahí está el 100, está el 20, está el 50, está el 15, el 25, el 20, bueno, ojalá nos caiga el 20, amén. Pero quiero decirles que interpretar los números, gracias a Dios que ya podemos, pero si solo interpretáramos los números del atrio, sería una revelación superficial. Lo más importante cuando uno estudia la Biblia en tipología, lo más importante y nunca se les olvide, es el significado espiritual de cada cosa. Lo que significa espiritualmente, eso es profundo. Eso sí lo tenemos que estudiar. Entonces, para poder nosotros sacar una lección preciosa acerca de lo que es el atrio, porque ustedes ya se dieron cuenta, yo les hablé del arca, les hablé de la mesa, les hablé del candelero, les hablé de la cobertura, les hablé del velo de adentro, el velo de afuera, del altar de bronce. Pero ahora nos toca hablar del atrio y todo ha venido de adentro para afuera. ¿Sí o no? Todo ha venido de adentro para afuera. O sea que la forma en que Dios nos muestra a nosotros el tabernáculo es desde donde está Él, el lugar santísimo, hasta afuera. Ahora, podríamos oír mensajes y mensajes y mensajes acerca del tabernáculo, pero si no nos internamos en el corazón de Dios, entonces nosotros no sabemos qué es lo que Él quiere comunicarnos con todas estas cosas. Porque resulta que Él usa materiales para revelarnos asuntos espirituales. Y si estudiamos despacio, vamos a ver que en el tabernáculo Él usa 3 clases, 3 categorías de materiales. Para el tabernáculo Él usa oro, plata y bronce. Esos son minerales. Usa madera y lino, eso es vegetal, eso es de plantas. Pero usa también pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tejones, eso es vida animal. Entonces Él usa vida animal, usa vida vegetal y minerales para enseñarnos cosas espirituales. Dios, ¿verdad? Él, desde su punto de vista, Él nos muestra oro, plata y bronce, o sea, lo que corresponde a Él. Todo lo que corresponde a Él lo vamos a identificar con oro, con plata y con bronce. Y todo lo que corresponde al punto de vista del hombre, miren cómo está pues. Desde el punto de vista de Dios, Él nos dice oro, plata, bronce. Desde el punto de vista del hombre, bronce, plata, oro. Cuando Dios nos declara las cosas a nosotros, Él nos las pone de allá adentro para acá, oro, plata y bronce. Cuando nosotros las vemos bronce, plata y oro. ¿Ok? Muy importante porque eh, la revelación de parte de Dios es de adentro para afuera y la revelación del hombre es de afuera para adentro. Dios lo primerito que nos declara es el oro, su vida divina. El hombre cuando se encuentra con Dios, lo primero que se encuentra es con el juicio de Dios, el bronce, el altar.
O sea que lo primero que nosotros tenemos que recibir cuando venimos a Cristo es el perdón de nuestros pecados por medio de la cruz del Calvario. Nos encontramos con el altar de bronce. La realidad es que lo primero que nos encontramos es con el atrio, porque ahora ya vimos que ya estudiamos el altar de bronce, pero ahora nos hablan del atrio. Así está el orden aquí en la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que pensemos, por favor, porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Si Él nos muestra un campamento alrededor de un tabernáculo. Ahora, fíjense, porque ese tabernáculo representa a Cristo, representa al pueblo de Israel, representa a la iglesia y representa a la Nueva Jerusalén. Entonces, notemos pues qué es lo que Dios quiere constituir en nosotros, qué quiere revelarnos. La palabra de Dios, hermanos, oír mensajes, oír exhortaciones, eso a veces entra por aquí y sale por aquí. Pero si usted logra que Dios le constituya de las figuras que está usando, usted va a entender sin que le hablen, va a entender con señas, con señales, pues, señales, con fotos. ¿Qué les parece a ustedes que Dios está más interesado en que seamos constituidos de nuestro ser interno por medio de las fotografías que hablarnos? Porque dice Él, ustedes son sordos. Ustedes les hablo y sé que son sordos, les enseño y son ciegos. Pero si logro ministrarles toda mi enseñanza en su espíritu, ustedes se constituyen y ustedes automáticamente van a experimentar mi vida. ¿Ok? Nos pone Él una fotografía con 12 tribus alrededor y nos dice que eso representa un pueblo. Pero ahora dice, en medio de ellos pongo un tabernáculo, una tiendita, mi morada, mi morada. Yo no vivo allá, yo no vivo ahí en las casitas de ustedes. Fíjense qué tremendo es, porque la revelación divina, hermano, hasta que uno la va captando, uno entiende lo que Dios está haciendo. Alguien de ustedes me puede decir, fíjese hermano, que en mi casa está Dios. Fíjese hermano, que cuando yo me voy de aquí de la iglesia, allá en casa, allá en el 1415 Alameda, Victorville, allí vive Dios. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora, la Biblia enseña que individualmente Dios te ha dado a ti su vida. Tú puedes decir, tengo a Dios, porque lo tienes, porque la Biblia lo enseña. Tú tienes a Dios. Pero este negocio no es individual. Yo, hermano, cada día tengo una carga tan grande para que Dios nos revele su iglesia. Porque Dios nos pone a nosotros en figura como un campamento, un pueblo. Pero Él está aquí en su casa. ¿Sí o no? ¿Por qué crees tú que tú peleas tanto con tu esposa en el hogar? Porque ahí está Dios. En la casa se echan unas peleas que no se las echarían aquí. Se los garantizo. Ustedes han peleado con su esposo y su esposa. Ustedes saben que sí. Y si han gritado, háganlo aquí, a ver si pueden. Aquí enfrente de nosotros, pues. Échense una de esas gritadas y de esas peleadas que se echan.
como se han discutido. No se puede. Aquí no se puede. Da vergüenza. ¿Verdad que da vergüenza? Porque aquí está Dios. Les estoy hablando de esta manera porque yo quiero que ustedes capten la enseñanza divina. Dios quiere tener una morada y su morada es colectiva. Y no se aflijan si ustedes en casa no son lo que son aquí. Algún día van a aprender a ser en casa como son aquí. Amén. Porque la meta es esa. Pero noten por qué esa tiendita, ustedes se dieron cuenta que si alguien entra, valga la redundancia, alguien entra adentro, así como dice, éntrate para adentro. Nosotros los mexicanos entendemos eso. Salte para afuera y entra para adentro. Pues así puedo hablar yo aquí y ustedes me van a entender. Si nosotros nos entramos adentro, ¿con qué nos encontramos? Nosotros nos encontramos con lino. La Biblia dice que el sacerdote entraba al lugar santo y solo miraba lino. Lino torcido, lino. Un velo tapando el lugar santísimo o cubriendo el lugar santísimo para que no vieran lo que había ahí adentro. Pero era un lino el que se miraba. Solo el sumo sacerdote podía entrar allá una vez al año y él sí miraba lo que estaba allá atrás de la cortina. Pero regularmente en el año los sacerdotes regulares solo podían entrar al lugar santo y punto. Y ellos miraban lino. Nosotros debemos saber qué significa el lino. Si no sabemos qué significa espiritualmente, nosotros entonces no sabemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Si tú entras al tabernáculo, que es entrar a la iglesia, tienes que ver lino. Pero lo tremendo es que si estás afuera, también tienes que ver lino, porque dice que las cortinas, ¿de qué son? Puro lino. ¿Qué representa el lino? Vamos a Apocalipsis 19 para que sepamos lo que Dios nos está hablando. Apocalipsis 19. ¿Cuál es el versículo? Capítulo 19. ¿Cuánto, Gilmar? 8. Sí. Capítulo 19, versículo 8. Miren cómo dice ahí, pues. Y a ella somos todos juntos. No dice y a ti. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué son? Pero fíjese que ahí dice que es, no dice que son, es las acciones. ¿Por qué? Porque está hablando de algo corporativo. A nosotros nos ve Dios corporativamente. Acciones es las acciones justas de los santos. Wow. Cualquiera que está afuera de la iglesia, al acercarse a la iglesia, ¿qué tiene que ver? Puras acciones justas. Pero resulta que dice, no, hombre, para ser como los hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Estamos viviendo la realidad si no pueden ver en nosotros las acciones justas? No vivimos la realidad. Acciones justas. Yo quiero que ustedes vean que de acuerdo a la palabra de Dios, el lino
representa la justicia de Dios y su santidad. Justicia y santidad. Fíjense que los materiales que fueron tomados de la vida vegetal, como la madera de acacia, eso no se ve. O sea que el apóstol Pablo es categórico y él dice que de aquí en adelante a nadie conocemos. Y casi todos nosotros solo nos vemos la acacia. ¿Sí o no? A veces. Bueno, para ser un poco positivos, a veces. Pero casi todos nosotros solo nos vemos nuestros defectos. Casi todos. Solo nos vemos nuestros defectos. Yo hoy puse así. Si nosotros amamos genuinamente a los hermanos, nosotros no hablamos mal de ellos. Claro que estoy diciendo eso, pero eso no quiere decir que yo nunca he hablado mal de un hermano. Si el primero, cuando yo predico, y a todos se los he dicho, hermanos, acuérdense del hermano Carrillo, que cuando él predica, el primero que se predica es él mismo. Hasta les he dicho, hermanos, yo soy peor que ustedes. Porque hoy puse un pensamiento y me lo rebotaron. Como que si yo estuviera diciendo que yo no hablo mal de los hermanos. Es más, Eclesiastés dice que ninguno de nosotros puede decir que no ha hablado mal de otro, porque sin duda están mintiendo, porque todos hemos hablado mal de las personas. Entonces, cuando ustedes vean que yo pongo un mensajito, yo no estoy en contra de nadie, sino que me estoy predicando a mí mismo como el primero. Como Pablo, yo les he enseñado que lo que Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Entonces notemos, porque vamos a entender esto, que lo que es vegetal, hay una parte de lo vegetal que no se ve, que fue cubierta de oro y de bronce, pero sin embargo el lino era visible. Hay una parte de nosotros que es la que no se ve, hermanos, es la de madera. O sea que debemos de superar, pues, debemos de superarnos, debemos de crecer espiritualmente, de no estarnos viendo la madera. Les dije una vez a los hermanos, no vayan a ser tontos de comerse mis plumas y mis huesos, cómanse mi carne. Si ustedes se comen mis plumas y mis huesos se van a enfermar, hermanos. Por eso no nos podemos juzgar. Aquí en este organismo no nos podemos juzgar. Un día nos dijo Charlie, no nos podemos juzgar porque todos tenemos rabo de paja. No podemos acercarnos ninguno al fuego porque nos quemamos todos. Entonces, gracias a Dios, y no estoy lavándome las manos, pero quiero dejar bien claro que el mensaje del hermano Carrillo nunca ha sido un mensaje condenatorio. Nunca ha sido un mensaje, hermano, de que yo no te entiendo. Si la Biblia me dice a mí que si yo tu pastor no te entiendo, entonces, ¿quién te va a entender, hermano? Entonces, quiero que sepan que el pastor está a favor de ustedes y que tengo debilidades igual que ustedes y hasta he dicho que tal vez hasta soy peor que ustedes. Y no me puso Dios aquí porque sea bueno ni porque sé, sino que sencillamente me puso porque yo amo las almas, es todo. Aparte de eso, no tengo ninguna otra cualidad. Gracias que Cristo me hace digno. Gracias que el oro de Él cubre mi madera. Entonces quiero que este mensaje, hermano, nos impacte, porque estamos aprendiendo el atrio. Recuérdense ustedes que el atrio nos ayuda a entender la justicia y la santidad de Dios. Justicia y santidad. Y vamos a leer Efesios 4:24.
Efesios 4:24, para que ustedes vean que Pablo se movía en esta línea. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Se acuerdan que en el final de la Biblia la iglesia está vestida de lino fino? Eso es vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad. El lino fino. El lino. Y vestidos del nuevo hombre. Cuando usted lea a Pablo que le está diciendo que se vista del nuevo hombre, que se vista de lino fino. Lo mismo que le dice Apocalipsis, que es estar vestidos de la justicia y la santidad de Dios. Leamos aún otro más, Colosenses 3:10. 4:24 Efesios y Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, mire qué tremendo. El cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo, ya sabemos que vestirnos es de vestirnos de lino fino, que es la justicia y la santidad de Dios. Nosotros al decir que estamos vestidos de lino fino, estamos vestidos de la justicia y la santidad de Dios. Y luego nos dice que al revestirnos de eso es conforme a su imagen. Conforme a su imagen. Aleluya. Ahora notemos porque esto tenemos que digerirlo. La imagen de Dios está relacionada con su justicia y su santidad. La imagen de Dios está relacionada con su justicia y su santidad. Ahora, preguntémonos, ¿de qué manera está relacionada la imagen de Dios con la justicia y la santidad? Pregúntese. Y eso lo debemos de averiguar en una manera profunda. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a ver el significado de justicia. Leamos 2 Corintios 3, 8 y 9. 2 Corintios 3, 8 y 9. La justicia y la verdad están relacionadas con la imagen de Dios. Justicia y santidad relacionadas con la imagen de Dios. Voy a repetir porque estos conceptos son importantísimos si queremos nosotros crecer espiritualmente. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense que al ministerio del Nuevo Testamento se le llama el ministerio del Espíritu. Vamos al verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio. Fíjense que tristemente, yo les dije que a veces hay que estudiar porque en español nos pusieron el ministerio de justificación, pero en el original no dice ministerio de justificación. Veámoslo cómo lo dice en inglés, porque en inglés sí está bien traducido. En inglés 2 Corintios 3:9 van a ver que dice el ministerio de justicia. Y justicia y justificación son diferentes, yo se los voy a explicar. 3:9, 2 Corinthians chapter 3 and verse 9. For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness. ¿Se da cuenta que no dice justification? Righteousness. Justicia. Ahora, fíjense cómo funciona este asunto, porque es que es fascinante entenderlo. Justificación es que te apliquen la justicia. Justicia, justificación. Nadie puede entender lo que es justificación si no sabe lo que es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios dada a ti se te vuelve tu justificación. O sea, la justicia de Dios dada a ti se llama justificación. Aplicada a ti. Yo estoy justificado por la fe. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios.
Hay un canto que dice, abrió las puertas de justicia para mí. Ahora, noten porque esto es fascinante. El ministerio del Antiguo Testamento era de muerte, de condenación. O sea que nosotros tenemos muerte versus espíritu, condenación versus justificación. Así tenemos. Aquí dice ministerio de justicia. Ministerio de justicia. Ministration of Righteousness. Ministerio de justicia. Righteousness es justicia. El ministerio de justicia es para que te justifiquen. ¿Cuántos estamos entendiendo? Créame que si no entendemos estos puntos, cuando nos predican la palabra del Señor, para nosotros es muy dificultoso entender. Y el problema más grande de los cristianos es que creen que lo entienden. Eso es lo peor, que damos por sentado que ya entendimos. Nosotros los latinos aquí en Estados Unidos tenemos un problema bien serio, hermano. Porque nosotros nos ha tocado trabajar con gente que habla inglés y nosotros a veces hemos llegado a ellos sin saber inglés. ¿Y sabe cuál es el error del latino? Que no entendió y dijo, yes, yes. Todos los trabajadores, hermanos, latinos que vienen aquí, les da pena decir que no entendieron. Para ellos, yes, yes. Dice, hasta le dicen al que sabe inglés, pregúntale si entendió. Y le dice que si entendiste. Sí, dile que sí. Y después lo hace al revés. ¿Y qué pasó? Dice que nosotros los latinos somos la gente más aventada que hay. Aquí viene uno y le preguntan, ¿sabes manejar esa máquina para levantar eso? Sí. ¿Dónde está la llave? Y si no hay llave, alambrito caliente. Y al ratito dice, ¿pero qué estás haciendo? Dijo que sabía hacerlo. Es chistoso, pero en las cosas espirituales actuamos de esa misma manera. Creemos que las entendemos. Hermano, nunca des por sentado que entiendes algo hasta que lo entiendas. A nosotros nos han hablado por años de justificación y nos han hablado de justicia, pero no sabemos cómo funciona en el Nuevo Testamento si no nos explican. Y gracias a Dios que estamos tomando el tiempo para que usted sepa que la justicia de Dios le fue aplicada a usted y aplicada se llama justificación. Entonces usted va a darse cuenta que la justicia, ¿sí? La Biblia nos habla de la justicia de la ley. ¿Sí o no? La Biblia habla de la justicia que es por la ley. Y es más, Cristo le dijo a los fariseos, si vuestra justicia, o a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no heredaréis el reino, no entraréis al reino. Fíjense, la justicia de Dios. ¿Qué es justicia de la ley? Porque todos aquí ya entendimos lo que es la ley. La ley solo tiene 3 funciones. Dar a conocer quién es Dios, descubrir a nosotros quiénes somos nosotros y capturarnos. Ahora, si a nosotros nos dice que no son, y ustedes van a entender la Biblia cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley son justificados ante Dios. Si la justicia y la santidad tienen que ver con la imagen de Dios, y nosotros ya sabemos que la justicia de la ley, para contestarnos nosotros esa pregunta, ¿qué es justicia de la ley? Nosotros debemos saber que la ley es un retrato de Dios.
Amén. Y que tiene 4 mandamientos que tienen que ver con Él, con su santidad. O sea que 4 mandamientos tienen que ver con la persona de Dios, su santidad. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, bla, bla, bla. O sea que 4 mandamientos tienen que ver con la santidad de Dios y 6 mandamientos tienen que ver con su obrar justo. Su obrar justo. Solo Él no roba. Solo Él no miente. Solo Él. O sea, entonces eso nos va a ayudar a entender Efesios 4:24. Si ustedes entienden que la ley es la imagen de Dios, entonces podemos entender Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, que es lino fino, porque ya en otros versículos nos dice que la acción justa, deeds, righteous deeds, acciones justas, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la imagen de Dios, la justicia y la santidad. Y los 10 mandamientos son la justicia y la santidad de Dios. Santidad, su persona, 4 mandamientos. Su justicia, 6 su obrar. Aleluya. ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿O estamos ahí perdiditos que todavía no me han alcanzado a comprender? ¿Ya me comprendieron el punto que traté de dar? ¿Les puedo preguntar? ¿Les puedo preguntar? Porque si me contestan, entonces quiere decir que sí, sí captaron. Les pregunto a ver si captaron. Hermano Dani, que es el más aventado. La Biblia habla de la justicia de la ley. Ahora, ¿qué es justicia de la ley? ¿Qué es justicia de la ley? Pero había quien lo lograba. Pero antes de Cristo, el Padre Celestial. El carácter de Dios. Cuando te pregunten a ti, ¿qué es la ley? La ley es la imagen de Dios. Cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando de Dios. La ley es la imagen de Dios. Porque la ley es la justicia y la santidad. Los 10 mandamientos son justicia y santidad. Santidad, 4 mandamientos, lo que Él es. Justicia, su obrar. Su obrar. Solo Dios es justo. Solo Él puede obrar los 6 mandamientos para el prójimo. Y Él pide que su santidad sea respetada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él es santo. Solo Dios es santo. Entonces, si el tabernáculo desde afuera lo que se ve, porque si se meten adentro del tabernáculo, ya no miran miran el bronce. Pero si se salen para acá del tabernáculo, miran el lino. Entonces, Dios a nosotros, por medio del juicio, su justicia, el bronce, nos hace que tengamos acciones justas, pero es porque Él tiene una meta. Entonces noten que primero Dios es nuestra justicia. Él nos justifica, pero resulta que la meta de Él es que nosotros seamos la justicia de Dios. ¿Han leído ustedes eso? ¿En dónde está eso? Me parece que está en 1 Corintios 5:21. Sí, el que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado. Vamos a 1 Corintios 5:21.
Porque vamos a entender justicia y santidad. Justicia y santidad, justicia y santidad. Dije 1 Corintios 5:21. ¿9:21? No, 5:21. El que nunca, el que por nosotros se hizo pecado, yo sé que es 21, pero no sé si es primera o segunda. Segunda. Veamos pues. No, es 5. 5:21, sea de 1 Corintios o segunda, pero sé que es ese 5:21. ¿Ah? 2 Corintios 5:21. Sí. Pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjese pues, la justicia de Dios. La justicia de Dios fue que Él nunca hizo pecado, pero cayó sobre Él el juicio. Esa es la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces el llamado de nosotros, ahora, Cristo es nuestra justicia, pero la meta es que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es que en Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que es las acciones justas. Ahí la iglesia se vuelve la justicia de Dios en Cristo. Entonces notemos que nosotros no solamente estamos llamados, porque el problema de nosotros es que nosotros siempre le echamos mano solo a la primera parte de nuestra salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya, gloria a Dios, todo está bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero no leemos la segunda parte. Los que no andan conforme a la carne. Porque si sigue uno conforme a la carne, si hay condenación, no hay reino. ¿Me explico? Entonces, solo y miren lo que Dios nos quiere mostrar. Que al estar nosotros en el campamento como pueblo, veamos esa casita. Esa casita exhibe lino. O sea que hablando en plata pura, todo el que está fuera de la iglesia y mira esa casita, ¿y quién es esa casita? Nosotros. Tiene que ver lino. Qué responsabilidad, hermano. Que Dios nos perdone, porque si en nosotros la gente de afuera no ve, un día no tiene manera Dios de condenarlos a ellos. Porque si el juicio comienza por casa, ¿a dónde parará el impío y el pecador? Pero si nosotros estamos igual que ellos, nosotros en vez de exhibir lino, exhibimos todo lo que ellos exhiben. La iglesia, hermanos, solo vean qué es, pues. Vean lo que es la iglesia. La iglesia es la morada de Dios que exhibe lino fino. Es peligroso ser cristiano, porque si no ven en él el lino, entonces él no está viviendo la realidad de Dios. Tus hijos, tu esposa, tu jefe, todos tienen que ver en ti lino fino. Vamos a ir a Romanos 14:17 y el domingo seguimos. Pero mi carga es que usted capte, por favor, porque esto es mejor que gritar y que despeinarte y tirarte al suelo. Porque algunos los despeinan y los tiran al suelo y nunca están constituidos de la verdad. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia.
pero se dan cuenta que el reino, justicia. Ahora, debemos de preguntarnos por qué los versículos buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque lo sabemos como loritos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero más pensás en las añadiduras que en el reino. Dices ese versículo porque dices, ay, es que yo por eso primero me voy a la iglesia y después que Dios me bendiga con todo lo material que necesito. La justicia. La justicia pertenece al reino. Ahora, justicia y santidad. Nunca se te olvide que cuando la Biblia habla justicia, te está hablando de los 6 mandamientos. 6 mandamientos. Cuando te está hablando de santidad, 4 mandamientos. ¿Quieres saber tú lo que es santidad en la Biblia? Es no tendrás dioses. Dios. Santidad es Dios. Y justicia es Dios. No dice que el cimiento de su trono es justicia. Ahora me vas a entender de muchos mensajes que te he predicado, de que solamente Dios en ti puede cumplir su justicia. Si no es Dios en ti, no se puede, porque solo Él es justo y solo Él es santo. El reino es una vida, cuando tú tienes justicia, es una vida donde Él reina. Por eso dice que el reino de Dios es justicia. Y si tú vives la justicia de Dios, pues ¿cómo no vas a tener paz? ¿Y cómo no vas a tener gozo? Y ese gozo no viene de tu carne, viene de Cristo. Bueno, yo te dije que los viernes no me gusta predicar mucho. Ya con esto ya estás completo, ¿ah que sí? Una buena comidita, con todo y postre te la di. De veras, quiero decirte, lo más importante en las figuras es entender lo que significan espiritualmente. Porque vamos a ver más mensajes. Porque tú te vas a dar cuenta que ese era un rectángulo, pero al final de la Biblia se vuelve un cuadro. Dios te muestra aún por medio de esas figuras que cuando es rectángulo no es algo completo. Es hasta que está cuadrado algo que ya está completo. Pero cuando es rectángulo, todavía no está completo. El rectángulo y el tabernáculo que nos ponen de figura es rectángulo. Pero al quitarle el atrio, solo se queda el lugar santo y el santísimo y se vuelve un cuadro. Yo antes no sabía interpretar la Biblia. Hace muchos años atrás, yo no sabía que Dios habla de esa manera, pero gracias a Dios, ahora leo y digo, Señor, wow, qué tremenda es tu palabra. Harás asimismo el atrio, cortinas de 100, y la justicia de nosotros tiene medida, hermanos, es de a 100. De a 100, de a 100, de a 50, de a 15, 15. Todos los números ahí los puedes interpretar. 100 con 20 basas, puros números 5. 100 dividido entre de 20 te quedan espacios de 5, de 5, de 5. La pura responsabilidad, la gracia de Dios, la criatura con Dios. Bronce por todos lados, vida juzgada. El hecho que las cortinas estén colgadas sobre bronce significa que nuestras acciones justas están colgadas sobre la justicia de Dios. Por eso son acciones justas. Porque la justicia de Dios es la que Él nos dio, que es Cristo,
para que nosotros nos volvamos en Cristo justicia de Dios también. Entonces esto no se queda a la mitad. Que te hayan justificado es la mitad, pero que tú te vuelvas la justicia de Dios vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, esa es la otra mitad, esa es tu madurez, ese es tu crecimiento espiritual, eso es tu victoria. Vamos a terminar con Salmo 45. Y ahorita la hermana se ríe porque se va a empezar a terminar el pastor y da un versículo y da otro. Pero terminemos con el Salmo 45. Ahora sí les prometo que termino y seguimos el domingo. ¿Cuántos están gozosos? Solo terminemos con el Salmo 45. Vamos a leerlo despacito. Ahí está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia, mire. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey, la iglesia, en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey, la iglesia. Con vestidos bordados será llevada al rey. No solamente un vestido regular, bordado, que es la segunda vestidura. Vestida de lino fino y obra de recamador es brocado. Con vestidos bordados son las obras justas, será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Ya con eso quedamos súper bendecidos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita, mis amados? ¿Todo está bien? ¿Seguimos dispuestos para el domingo? Para seguir entendiendo.